El Espíritu Santo lo hemos buscado, lo hemos anhelado. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. Para los que creemos en la promesa del Señor, que a través de la cruz recibimos al Espíritu Santo. Pero nosotros queremos ver su poder, queremos ver su gloria, como Él nos lo prometió. Este día marca un antes y un después. Hemos orado, hemos anhelado su presencia, hemos tenido respuesta. El Espíritu Santo se manifestará aquí para siempre. Siempre lo veremos, y mayores que esto veremos. Este día es un antes y dos después. Amén. Quería informarles que el viernes tuvimos una reunión los pastores, los hermanos Gabriel y su esposa, y yo. Nos reunimos a las 6:30 de la tarde, salimos ya a las 9 de la noche. Pero el Espíritu Santo nos tomó como a las 7 de la noche, ¿verdad? Y dio palabra, hermanos, para esta iglesia y para cada uno de ustedes, que el que esté abierto a recibir el Espíritu Santo y que nos acompañe en todo lugar, y que usted subamos a otro nivel, es el tiempo y es la hora. Amén. Y empezó hoy. Amén. Resultado de la oración que hicimos el día viernes. Amén. El Espíritu Santo decía que él era bandera, que iba delante de nosotros, y esa palabra fue confirmada hoy por el hermano Ingrid, que era una bendición del Señor. Gracias que llegaste el día que tenías que llegar, que era hoy. Bueno, bienvenida Ingrid, bienvenida. Leemos en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 10 a 12. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Esta es una verdad enorme. El mismo Dios estuvo acá en la tierra caminando con nosotros, pero no le reconocieron. No se dieron cuenta que el mismo Dios estaba aquí. El mismo Dios vivió con nosotros durante 3 años. ¿Y qué sucedió? Lo colgamos de un madero. La respuesta que le dimos fue colgarlo de un madero hasta su muerte. Hoy es importante que estemos con los ojos espirituales abiertos, porque el Espíritu Santo quiere hacer un milagro en tu vida. El Espíritu Santo nos anhela a cada uno de nosotros. Nos anhela. Él ya estuvo aquí y lo colgamos en la cruz. No lo matamos porque queríamos. Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Él entregó su vida por ti y por mí. En Marcos, en el capítulo 6, versos 1 al 2, leemos cómo fue la vida de Jesús en Nazaret. Jesús había ya pasado por el desierto, había comenzado su vida pública
Y mientras él era recibido por multitudes en Galilea, gente que estaba 3 días siguiendo al maestro sin comer. Por eso fue el milagro de los panes y los peces. La gente le seguía, anhelaba su palabra. Pero cuando fue a su pueblo, a Nazaret, donde él vivía, el evangelista Marcos nos cuenta qué pasó. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Y decían: ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Y qué sabiduría es esta que les daba? Y además veían milagros que estaba haciendo Jesús. Lo admiraban en ese momento, lo admiraban. Pero ¿qué pasó? En el verso 3 vemos la duda. Pero ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Jacobo, el que escribió en la carta de Santiago. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y más bien se escandalizaban de la admiración, pasaron a la duda. Y de la duda es un paso a la incredulidad. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y asombrado de la incredulidad de ellos, recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús vino a su propia gente, pero ellos no lo reconocieron como el Mesías. Que no nos pase a ninguno de nosotros que cuando sintamos su presencia no reconozcamos a su enviado, al Espíritu Santo, que mora en el corazón de cada uno de nosotros y quiere manifestarse con poder. Que no vuelva a pasar que el Espíritu Santo esté acá en la tierra y no lo reconozcamos. Hubo quien sí lo reconoció. Leemos en Mateo capítulo 3, verso 4, que Juan, quien estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, quien vivía en el desierto comiendo insectos y miel de las avispas, él sí lo reconoció. Porque muchas veces nos llenamos de prejuicios, nos llenamos de conocimiento, nos llenamos de cantidad de cosas que vienen del mundo, y cuando el Señor lo tenemos enfrente no podemos reconocerlo. Que no nos pase, que no nos pase que no podamos reconocer su presencia, que no podamos convivir con su Espíritu, porque si no tendremos que pasar nuestro desierto para poder reconocerlo. Hubo un Juan que no había pasado por las universidades. Hubo un Juan que se había criado viviendo en el desierto y viviendo como animal, vistiendo pieles de animales. Pero él tenía un corazón abierto para el Espíritu Santo. Él le reconoció. Cuando vio a Jesús que venía a bautizarse con él, porque había que cumplir con la Escritura, Juan le dijo: pero yo no soy digno ni siquiera de atar tu sandalia. Pero Jesús le dijo: yo vine para cumplir con la palabra de Dios. Así como vino a esta tierra a ser crucificado, porque Él tenía que morir por nuestros pecados y tenía que ir a la cruz como un cordero
a inmolarse por la vida de cada uno de nosotros. Pero que no pase otra vez, que no reconozcamos su presencia con nosotros. Hubo otros que formados en las mejores universidades, en las mejores escuelas de pensamiento. El libro de Hechos, en el capítulo 9, versos 3 al 5, nos narra una historia muy particular. La historia de Saulo, Pablo, el que escribió la mayor cantidad de libros en la palabra, que había sido un estudioso de la ley, fariseo. El Señor también tuvo un encuentro con él. ¿Pero qué tuvo que hacer? Leamos la palabra. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien persigues. Dura cosa te es dar cosas en contra de la que no lo reconoció. No solo que no lo reconoció, se alegraba cuando Esteban lo estaba apedreando y lo perseguían. El mismo Saulo recogió las ropas ensangrentadas de Esteban. No lo reconoció. Decía el mismo Pablo, hablando del mismo: fui circuncidado al 8º día de nacido, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, un estudioso, pero estaba lleno de conocimiento, mas no conocía al Espíritu Santo de Dios. No reconocía su presencia. Hoy vimos su presencia en este lugar. Que no pase un día más de tu vida que vivas alejado del Espíritu Santo de Dios. En Gálatas, el mismo Saulo relata cómo fue su conversión. En el capítulo 1, versos 17 al 18, el mismo Saulo dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, a reportarme con ellos, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, después de pasado 3 años. Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. 3 años pasó Pablo desaprendiendo de todo el conocimiento humano que había recibido para poder llegar al conocimiento del Señor, para poder entender para quién vivía y para quién moría. Porque como dice el mismo Pablo, todo lo que he estudiado, todo lo que he conocido, lo tengo por basura, porque ahora soy lleno del Espíritu de Dios. Y eso lo valoro mucho más que todo el conocimiento que yo había tenido durante toda mi vida. Nuestros prejuicios, nuestros falsos conocimientos llenan nuestra mente y no nos permiten reconocer al Mesías cuando lo tenemos enfrente, al Espíritu del Señor. Por eso todos debemos ser forjados en el desierto. Todos debemos pasar por el desierto en un momento de nuestra vida y hacer un alto en nuestros pensamientos para poder reconocerlo cuando lo tenemos enfrente. Este día marca un antes y un después.
Este día marca un antes y un después. Aleluya. No solo para la iglesia, sino para tu vida. Aleluya. No es casualidad que estés aquí hoy. Aleluya. No es casualidad que estés aquí. Porque el Señor te anhela. El Señor quiere hacer algo con tu vida. El mismo Jesús tuvo que pasar por su desierto. El mismo Jesús, aún siendo Dios y habiendo sido hombre como cualquiera de nosotros, tuvo que pasar por el desierto. Él vivió 30 años de su vida haciendo negocios, encargado de la carpintería con José y sus hermanos, vendiendo muebles, comprando maderas. Pero un día tuvo que ir al desierto y en el desierto fue lleno del Espíritu Santo. Y una vez lleno del Espíritu Santo comenzó su ministerio. Por eso Jesús en el desierto fue preparado por el Maestro de Maestros, el mismo que vive en tu interior, el Espíritu Santo del Señor. Por eso cuando llega del desierto el mismo Jesús, en Lucas, dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. El mismo Jesús reconoce que había sido lleno del Espíritu Santo. El mismo Jesús, en ese momento, siendo hombre y siendo Dios, tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Por eso debemos estar claros: palabra y oración, palabra y oración, palabra y oración, el conocimiento del Señor y la oración. El Espíritu Santo está con nosotros, pero el equilibrio es fundamental. Podemos pensar que estas son cosas nuevas que están pasando, pero resulta que el mismo profeta Ezequiel ya nos hablaba de la promesa que se cumpliría hoy, en este día. El profeta Ezequiel, en el capítulo 11, hace aproximadamente 2600 años, aproximadamente, según las escrituras, escribía lo siguiente, y esta es una palabra que hemos visto cómo se cumple en el día de hoy. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Ezequiel ya nos daba su palabra hoy para hoy, y hoy hemos visto cómo esta profecía hace 2600 años se cumplió hoy. Podemos decir, pero bueno, Ezequiel le escribió a quién, y yo te digo lo siguiente: en Hechos, en el capítulo 14, versos 5 al 8, Lucas relata lo siguiente: y estando juntos, el mismo Jesús le dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa que nos había dado el Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Espíritu Santo que vive en ti hoy quiere manifestarse en tu vida.
Y dice el mismo Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo no vive contigo por una casualidad. El Espíritu Santo no está con nosotros. Tiene un propósito, y es manifestarse con poder en la vida de cada uno de nosotros, para que no tengamos unas vidas mediocres, sino unas vidas con poder, para que podamos orar a la nevera y ver cómo la nevera se nos llena. Amén. ¿Y cómo se cumplió esta palabra? ¿Cómo sabemos que esta palabra se cumplió en nosotros? Porque en Gálatas, en el capítulo 3, versos 13 al 14, el mismo apóstol Pablo, quien había ignorado al Espíritu Santo en su vida, quien había renegado de Jesús en su vida, no solo renegó de él, sino que se había convertido en el mayor perseguidor de cristianos de su tiempo. Él mismo tuvo que reconocer y desaprender todo lo que había conocido. En Gálatas, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, del conocimiento, hecho por nosotros maldición. Y él mismo escribe: maldito cualquiera que es colgado en el madero. Él vino a recoger, a llevarse en él, a través de la cruz, a través del sacrificio de la cruz, se llevó todas nuestras maldiciones y nuestros pecados, para que la bendición que había sido dada a Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús. Es una bendición que nosotros tenemos, y es una promesa del Padre lo que ustedes vieron hoy aquí en este lugar. Es el cumplimiento de la promesa, que veremos su poder acá con nosotros, para que por la fe en el sacrificio en la cruz, recibamos la promesa del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo estoy dándoles la teoría, todo lo que acompañó lo que nosotros vimos con nuestros ojos en el día de hoy. Porque todo esto estaba escrito y era una palabra para nosotros para este día. En la cruz se dio todo. En la cruz de Cristo se dio todo. Cristo no vino a esta tierra por casualidad. Desde Génesis hasta el Apocalipsis habla del plan de salvación que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Planes de bien, planes de abundancia, planes con propósito para la vida de cada uno de nosotros, para que la manifestación del Espíritu esté en la vida de cada uno. En Efesios leemos lo siguiente. En el capítulo 1, versos 13 al 14, el apóstol Pablo nos recuerda lo siguiente: que a través de la cruz en la cual esperasteis también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en la cual también creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros vivimos en un mundo muy complicado. Cada día vemos cómo el mundo cada vez va siguiendo el pecado cada vez más. Vemos cómo la homosexualidad, la transexualidad, el mundo deja de ser como lo hemos conocido para convertirse en un mundo de cada vez más pecado y más pecado y más pecado.
El aborto ya llega a 70 millones de niños asesinados al año. Nos es más fácil aceptar el pecado que pelear con él. Hasta hace no muchos años era penado con la ley un aborto. La homosexualidad era mal vista, pero hemos empezado a verla con otros ojos. Y al que no la acepta, empieza a ser tildado de, oye, tú sí eres anticuado, tú sí eres cualquier cosa. El aborto lo vemos como algo natural. Es preferible acabar con el error con un asesinato y no esperar que el Espíritu Santo nos acompañe cada día y criar ese niño en los preceptos de Dios. Matarlo no es solución. Pero vemos cómo es más fácil mimetizarnos con el pecado que vivir una vida correcta para el Señor. Una vida recta para el Señor. Por eso las promesas del Espíritu son para nosotros hoy. Las promesas del Espíritu Santo es para que las tomes y las hagas parte de tu vida. Nosotros no podemos seguir viviendo ignorando al Espíritu Santo de Dios. En estos días veía yo con Herminia a un predicador que ponía un ejemplo de lo que significa, incluso para la vida de un cristiano, ignorar al Espíritu Santo. Venga un minuto, vamos a hacer ese drama. El Señor, ya leímos en su palabra, y no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes no desciendan, para ustedes no descienda el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que a través del sacrificio en la cruz, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. El mismo Jesús dijo, yo tengo que irme, pero yo no los dejo solos, yo les dejo el Espíritu Santo con ustedes. Hubiera sido irresponsable para el mismo Dios haber estado acá en la tierra con nosotros, haber muerto por nuestros pecados, haber cumplido el plan de salvación y dejarnos solos en esta tierra. Pero Dios es perfecto. Y Jesús dijo, yo tengo que irme, yo tengo que ir al Padre, pero yo les dejo el Espíritu Santo con cada uno de ustedes. Y el Espíritu Santo vive en tu corazón. Por eso la palabra dice que cambiará mi corazón de piedra por corazón de carne, para que reconozca el Espíritu Santo que vive en mí. Ya sé por fe que a través de la cruz yo recibí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está conmigo. Pero ¿cómo oramos, hermano? Padre, Padre, necesito un carro. Padre, necesito una casa, ayúdame, dame comida, Señor. Señor, Señor, te necesito. Estoy desesperado, Padre, 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 Padre. El Espíritu Santo aquí. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nada, me ve. Hey, como dice Ingrid, ¿qué pasa? Alejandro, ¿qué pasa? Estoy contigo. Yo salgo en la mañana apurado, voy al trabajo, me enfrento al día a día, voy a comprar cualquier cosa y estoy preocupado, ¿me alcanzará la plata? ¿No me alcanzará la plata? Caramba, habrá llegado, podré haber cambiado los dólares, tengo algo de dinero para comprar la comida, tengo que pagar el colegio, Dios mío, ¿qué hago? Dios, ayúdame. Y el Espíritu Santo acá conmigo. Pero he llamado yo al Espíritu Santo a él y le he hablado mi problema y le he dicho, necesito de tu ayuda. Lo ignoro. No comunico con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere ayudarme. El Espíritu
Espíritu Santo quiere ayudarte en cada una de las situaciones que estemos pasando en la vida. El Espíritu Santo está ahí. Tengo un conflicto, peleo con mi esposa. ¿Y qué hago yo? Padre, 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 la mujer que me enviaste, la mujer que me diste, Dios mío. Pero hago yo, le pregunto al Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? Lo incluyo dentro de mi vida. Lo hago parte de mi día a día. O lo vivimos ignorando al Espíritu Santo. Cristo murió para que nosotros, subió al cielo, para que nosotros recibiéramos el Espíritu Santo. Y lo ignoramos. Ignoramos al Espíritu Santo. Por eso a veces nos preguntamos, pero ¿por qué vivimos unas vidas vacías? ¿Por qué vivimos como... Si lo contrita se va, ¿verdad? Y lo peor es que si lo pongo triste, no, él no se va, él se queda ahí, porque él está ahí, pero apagado, entristecido, porque es una persona como tú y como yo, que se duele con mis problemas, se duele cuando yo no le busco, se duele. Es una persona que vive conmigo siempre, que me conoce como no me conoce nadie, que se ha ofendido como nadie cuando yo peco. Pero Él está ahí para darme una mano cuando yo lo necesite. Ese es. ¿Y qué hacíamos hoy? Ver su señal. Porque no queremos tener una vida como tuvieron los judíos cuando salieron, los hebreos cuando salieron de Egipto, que llegaron a la tierra prometida. Habían pasado por el mar con los pies secos. Se habían enfrentado al ejército más poderoso que había en ese momento en la historia. En el mundo no había ejército más poderoso que el de Egipto, que lo persiguió con todas sus armas, con todos sus carros. Y el Señor no solo los había sacado de Egipto, sino que cruzaron el Mar Rojo cuando se abrió y se tragó el mayor ejército del mundo que los perseguía. Pero ¿qué hicieron cuando llegaron a la tierra prometida? Una semana tardaron en llegar, después de haber cruzado el Mar Rojo. Acababan de pasar los acontecimientos. Había ido Moisés y había subido al monte Sinaí, había recibido las tablas de la ley y los lleva a la tierra prometida. Y cuando están allá, ¿qué pasó? Creció la duda. Pero aquí, sí, tenemos riqueza, tenemos fruto, es una tierra hermosa, fluye leche y miel, pero hay gigantes. Surgió de la duda, surgió el temor, y el temor los paralizó. ¿Y saben qué pasó en ese momento? El Señor mismo, el Espíritu Santo, contendió con ellos, se entristeció y le dio rabia al mismo Dios. Y el mismo Dios quería destruirlos, pero por su misericordia no los destruyó en ese momento. Tal vez como dice el niño, cuando lo ignoramos, no se aparta, se molesta. Quisiera destruirnos, me imagino. Pero por su misericordia, Él sigue acompañándonos. Y ese pueblo que lo ignoró,
que ignoró a su espíritu, fue condenado a dar vueltas en el desierto durante 40 años. Durante esos 40 años recibieron el maná todos los días, tenían cómo comer, no se enfermaron, sus vestiduras crecían con ellos, sus zapatos crecían con ellos. Nosotros, cuando creemos en Cristo y aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros somos sellados por su Espíritu, y eso nos dice toda la teología de Pablo. Tenemos nuestra salvación, pero tenemos dos caminos. O aceptamos a Cristo, lo reconocemos al Espíritu Santo que vive en nuestro corazón y vivimos con el poder de su Espíritu y siendo conquistadores como lo hizo Josué de la tierra prometida, o podemos medrar en el desierto durante 40 años. Tenemos dos caminos, tenemos dos opciones. La salvación, si creemos en Cristo, en el sacrificio que Él hizo en la cruz, vamos a ser sellados por su Espíritu. Y la salvación la vamos a tener. Iremos por la eternidad a un lugar perfecto. ¿Qué puesto ocuparemos? No sé. ¿Qué iremos a hacer arriba? No lo sé. Pero tu vida acá va a ser una vida triste y miserable. Dos opciones. O vivimos aferrándonos al Espíritu Santo y haciéndolo parte de nuestra vida, o vivimos una vida miserable en el desierto durante el resto de nuestra vida. Dos opciones, dos caminos para poder seguir. Por eso lo que vivimos hoy, nosotros podemos dar dos respuestas. Yo acepto al Señor hoy, y acepto y busco y anhelo y quiero la manifestación del Espíritu Santo. El mismo apóstol Pablo nos dice lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis los dones del Espíritu Santo. No quiero que ignoréis al Espíritu Santo. Cuando eran gentiles que no conocían al Señor, se os extraviaba llevándonos a los ídolos, a ídolos mudos. Yo fui uno de ellos. Yo nací en una iglesia donde me iban a llevar a los ídolos, donde vivía con los rituales, medraba en el desierto, vivía ahí. Hasta que un día conocí su palabra y dije, yo quiero esto, yo quiero tener una vida diferente, no quiero seguir dando vueltas en el desierto. Tuvo que morir toda esa generación para que sus hijos pudieran reconocer al Espíritu Santo en su vida y fueran con Josué y pelearan la batalla y conquistaran la tierra prometida. Yo quiero pelear con Josué, no quiero vivir dando vueltas en el desierto. El mismo apóstol Pablo nos dice, hay dones, hay ministerios, hay operaciones. Si ustedes toman el Espíritu Santo, entenderán que hay dones, ministerios y operaciones. Y a cada uno nos es dada una manifestación del Espíritu: sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de lenguas. Todo eso recibimos a través del Espíritu Santo. Quienes lo han recibido y quienes lo
viven y quienes saben que podemos sentir su manifestación del Espíritu, saben que podemos vivir una vida con poder, una vida diferente para el Señor. O una vida donde sí, el Señor te va a dar, hermano. Somos una prueba de ello. Vivimos aquí, bueno, pero yo quiero una vida diferente. Yo quiero una vida con poder y sintiendo el Espíritu Santo actuando en mi vida, cada día de mi vida. No quiero dar vueltas en el desierto, quiero conquistar mi tierra. No quiero irme al norte, no quiero irme a Europa, no quiero irme a Asia, no quiero irme a ningún lugar. Quiero conquistar mi tierra prometida. Y sé que solo no lo voy a hacer. Necesito del Espíritu Santo para conquistarla, para vivir en ella, para cambiarla, para transformarla, para hacer una Venezuela diferente, mi tierra prometida. No quiero irme, quiero vivir aquí por siempre. Quiero que mis hijos crezcan acá. Aún los hijos que se han ido, quiero que regresen, porque esta es su tierra y les pertenece. Esta es la tierra que el Señor me entregó y esta es mi tierra prometida. Y yo quiero que sea como Josué, conquistar mi tierra prometida. Pero ¿cómo? Necesito mi equipo. Cuando uno contrata a un empleado, una secretaria, un dibujante, lo que sea, yo no le digo a ellos, hey, tráete tu equipo, tráete tu computadora, vente con tu escritorio, tráete tu silla. Tengo que equiparlo. Y el Señor nos equipó con el Espíritu Santo de Dios y todos sus dones: sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Todo eso es nuestro equipo mínimo para nosotros poder vivir y poder ser efectivos en esta tierra. No ignoréis los dones del Espíritu Santo. No ignoren lo que aquí sucedió. Y no va a parar. Yo quiero tener una vida de poder, una vida de milagros. Quiero ver una vida donde vea transformaciones, donde vea brazos crecer. No quiero solamente ver milagros. Quiero ver que lleguen aquí la gente sin pierna y aparezca la pierna. Quiero gente que venga acá sin la pierna y aparezca la pierna. Como dijo Ingrid, la semana pasada vimos el testimonio. Vimos cómo el cáncer desaparece. Vemos cómo las sanaciones son posibles. Vemos cómo a través del Espíritu Santo se transforman las vidas. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Señor, no me conformo con menos. Yo quiero eso. Quiero ese poder a través de ti, actuando en mi vida. La palabra dice que nosotros somos vasos para el Señor, pero no lo había entendido hasta en estos días que estábamos juntos con el niño. Y yo pensaba cuando los budistas dicen que uno tiene que negarse a sí mismo para llegar al nirvana y llegar a la presencia. Y discutíamos Herminia y yo de lo absurdo de este pensamiento, porque el Señor si quiere que yo me deslastre de todo, pero para que yo viva con el Espíritu Santo de la mano. Ser vaso significa reconocer al Espíritu Santo en mi vida para que Él actúe en ella.
para que podamos ver milagros, para que yo pueda predicar el Evangelio con señal, con poder, con el poder de Dios en mi vida, a través del Espíritu Santo de Dios. A veces pensaba que iba a poder transformar el país a través de los políticos, a través de quién sabe qué. La única transformación que va a tener este país es a través del Espíritu Santo de Dios. Bueno, ¿para qué son los dones? Los dones son para el cuerpo de Cristo, para los que aceptamos a Cristo en la cruz, para que podamos a través de su poder predicar su palabra. En 1 Corintios, el apóstol Pablo nos dice cómo se organiza la iglesia a través de los dones. Y nos dice el apóstol Pablo, porque vosotros sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y unos puso como apóstoles, otros como profetas, como maestros, los que hacen milagros. A lo mejor yo quiero hacer un milagro, pero a lo mejor es Maritza, es que en un momento se levanta y oremos por una persona que le falte una pierna y la pierna crezca. Que podamos ver milagros creativos, porque somos un cuerpo para Cristo. Somos su iglesia, le pertenecemos a Él. Y para eso son los dones del Espíritu Santo. Profecía, milagros. El viernes estuvimos reunidos acá orando, como decía Zulay, y hubo palabra del Señor. El Señor tiene profecías para esta iglesia. Ya hemos dado varias. Pero ayer se confirman todas las profecías. Hoy se confirman todas las profecías. Hoy vemos sus manifestaciones. Veremos cuando no quepamos en este lugar. Porque nosotros poquitos no vamos a transformar este país. Pero cuando seamos 3 millones, 4 millones, 5 millones, transformaremos el país. Parece imposible. Las elecciones en Brasil las decidió la iglesia. Van ahora a una segunda vuelta. Y el apoyo de la iglesia fue fundamental para el presidente que está ahorita. ¿Será la voluntad de Dios? No lo sé. Pero yo sí quiero ver cambios en mi país. Yo sí quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero ver a mis hijos anhelando venir a mi país. A su país. Y no casi 1/3 de la población fuera del país. No puede ser. Esta es nuestra herencia. Esta es nuestra herencia. Apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros. Zenaida, a lo mejor orando por las personas para que reciban el Espíritu Santo. Felipe, cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros. Para todos es la promesa. No para unos pocos. La promesa es para todos. Amén. Amén. Procurad pues los dones mejores. Y el mismo apóstol Pablo termina al final: mas yo muestro un camino aún más excelente, porque todo esto tiene un fin: el amor. El amor por nuestro país, el amor por nuestro prójimo, el amor por nuestra familia, porque yo quiero ver a mi familia caer a los pies de Cristo. Quiero ver a toda Venezuela a los pies de Cristo.
pero a veces estamos más ansiosos de irnos del país que de formar nuevos creyentes, de poder demostrarles con un evangelio de poder la transformación que pueden hacer en su vida a través de Cristo. Este es nuestro lugar. Tenemos dos opciones. Tenemos dos caminos, dos lugares. Dar vueltas en el desierto. Y bueno, y algún día moriremos y algún día llegaremos al cielo y llegaremos a la presencia del Señor. Creemos en Él y vivimos. Pero tenemos la promesa de Lucas. Yo soy de los que quiero poner mi mano en el arado y no mirar atrás. Quiero ir adelante, sembrando su palabra, viviendo para Él, viviendo para el Espíritu Santo y sentirlo en mi vida. Fíjense ustedes, hermanos, el mismo Jesús decía en Juan, que es la teología que me encanta, porque es la teología del poder. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No te va a llegar de afuera, de tu interior correrán ríos de agua viva. Esta es la promesa para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo vino en ti, pero tenemos que sentir ese río caudaloso que es parte de nuestra vida, ese poder como el guri en nuestras vidas. Aleluya. Ese es el río que fluirá de dentro de ti cuando aceptas que el Espíritu Santo tome el control de nuestra